Bien, en la sesión anterior de fármacos quedamos en el artículo 21, pero que era más que el 21, perdón, en la indicación 21, referido todo ello a las normas de publicidad. Ese era el debate que estábamos teniendo, asociado a otras indicaciones que están más adelante, que son las 39, 40, 41 y 42, todas ellas relacionadas a publicidad de los medicamentos. Entonces, para refrescar la memoria, yo lo que le sugiero al Ejecutivo y a la Comisión es que retomemos la conversación en ese punto, que es indicación número 21, que presentó en su minuto el diputado Celis, don Ricardo, asociada a las otras indicaciones que están más adelante, pero que acordamos colocarlas en este punto de la conversación para resolver con mayor claridad cuál es el nivel de autorización que vamos a dar a las materias de publicidad en esta ley. Esa es la temática para centrarla en el momento que nos encontramos. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo, don Gonzalo Arenas, por favor. Gracias, presidente. Sí, se hayan dado todos los argumentos al respecto y nosotros insistimos en algo, ¿no? La eliminación de todo tipo de publicidad, al menos al Ejecutivo, le parece algo excesivo. Nosotros consideramos que tal cual está hoy día la norma permite que el Ejecutivo y el MinSal, ¿no es cierto?, regule la forma de dicha publicidad. La publicidad no siempre o necesariamente tiene que ser mala, también ayuda a entregar información, ayuda, ¿no es cierto?, a conocer ciertas propiedades de los medicamentos, cierta accesibilidad, y por lo tanto el llamado nuestro es a, bueno, no podemos hacer un llamado tan explícito, pero es que consideramos inconveniente estas indicaciones, tanto la 21 como la 39, 40, 41 y 42, porque en ese sentido eliminan toda posibilidad de publicidad y, como dijimos en la sesión anterior, lo consideramos una medida excesiva. Eso es, presidente. Diputado Torres. Recordando, presidente, un poco el debate de la vez pasada, a mí me parece que no se puede definir el tema de la publicidad, más aún en los términos de lo que lo ha planteado tanto el Ejecutivo como los parlamentarios de gobierno, que dice relación con una posibilidad de mejor definir por parte de los, entre distintas posibilidades por parte de los pacientes, si no tenemos otras cosas sancionadas previamente. Por ejemplo, la receta mediante DCI. Si yo receto mediante DCI, no va a haber ninguna razón para que exista publicidad, puesto que no va a haber marca, o solamente voy a estar estimulando las marcas que no van a ser aquello recetado por los médicos. Entonces, hay una serie de elementos, a mi juicio, que hay que definir antes de poder entrar al tema de la publicidad, indistintamente que yo creo que va en la dirección correcta la eliminación de la misma. Diputado Ricardo Celis, por favor. Sí. Señor presidente, yo nunca he visto publicidad de Metronidazol, ni nunca he visto publicidad de ácido ascórbico, no sé, cualquier producto, no existe esa publicidad. La publicidad está vinculada a marcas, está vinculada a un aspecto comercial en lo esencial, que lo que pretende, ¿cierto?, es introducir elementos que son nombres vinculados a algunas imágenes, a algunos hechos que no necesariamente son ciertos, algunos beneficios que no siempre están, ¿cierto?, que son elementos de marketing, más que elementos que son los que necesita el médico o que necesiten los pacientes para tomar decisiones en relación al fármaco que deba ser necesario. ¿Para qué? Para obtener una mejor condición de salud. Por lo tanto, yo creo que la promoción me parece que es un elemento importante, pero la publicidad a mí me parece innecesaria y no me parece un elemento significativo en esto. Hay elementos de educación que puede perfectamente ser el médico tratante cuando indica un fármaco con su paciente, que puede discutirlo, pero no necesariamente va a ser una discusión de esa naturaleza. Nadie sabe sobre el levonorgestrel, porque los elementos de publicidad que tenemos son distintos. Nadie sabe los elementos adversos que puede tener aquello, saben de nombres. Incluso los nombres en ocasiones son inductivos a tomar medidas erróneas o conductas erróneas respecto a cuando hay automedicación.
Por eso yo cuando hice esta indicación de eliminar la publicidad, porque creo que la publicidad no es un elemento necesario. ¿Para qué? Para obtener mejor salud que está en esta relación que del médico con el paciente respecto al medicamento que necesita o del equipo de salud con el paciente que es lo que necesita para mejorar su salud. Recordémosle al público que nos ve y nosotros mismos que la publicidad hoy día está situada en los medicamentos de venta directa. Ahí está hoy la publicidad, en el Solve, en el Tapsin, todas esas cosas, que es la venta directa. Entonces, recapitulando, la propuesta del diputado Celis es eliminar esa publicidad que es la única permitida hoy, que es la publicidad de remedios en venta directa, independiente que la venta sea solo en farmacia como es hoy o avance como lo propone el Ejecutivo a góndola de supermercado. Diputado Verdesi, por favor. Gracias, presidente. Yo creo que también hay publicidad que va dirigida a un mercado más acotado, que es el de los médicos. Es evidente que las hermosas carpetas, ¿no es cierto?, con que vienen los medicamentos y la información que sale incluso con estudios científicos que los que no tienen mucha expertise en el tema del doble ciego y otras cosas pueden ser publicidad engañosa. Para eso, años atrás había lo que se llamaba, ya que estábamos con los, digamos, ingleses hoy día, el Medical Letters, que era muy útil porque informaba a los médicos sobre los efectos de trabajo científico publicado en todo el mundo y era extraordinariamente efectivo para conocer lo último sin tener que estar leyendo todas las revistas más importantes y estar al día. Por lo tanto, yo tiendo a encontrar razonable la indicación de Ricardo Celi en este tema y acotar el tema, efectivamente, no a publicidad, sino a información científica necesaria para que llegue a los médicos. Pedía la palabra por el diputado Belolio y la diputada Cariola, en ese orden. Por favor, diputado Belolio. Gracias, presidente. Yo creo que vamos a volver a una discusión que tuvimos hace una semana. Puede ser que entendamos cosas distintas por las palabras, ¿no? Pero cuando alguien entrega una información de forma pública, ya puede ser considerada publicidad. Es parte de la acepción de la palabra misma. Y yo estuve revisando la experiencia comparada y en ninguna parte se prohíbe que se haga publicidad. Lo que sí se regula es que tiene que ser la agencia, en este caso la EMA, por ejemplo, en el caso de Europa, o la FDA, en el caso de Estados Unidos, por decir las dos más grandes y más importantes, quienes regulan el contenido del marketing, para que precisamente nadie pueda decir cosas que no son ciertas, que no están basadas en la evidencia, que no están basadas en la ciencia. Pero prohibir la publicidad, la pregunta nos tiene que llevar, ¿cuál es el bien jurídico protegido allí? ¿Cuál es? No, pero que no. ¿Por qué se va a proteger la salud por el hecho de que no exista publicidad? No, pero que, perdón, déjame argumentar, porque ustedes han insistido en que por el hecho de que alguien haga una publicidad, las personas como si fueran borregos van entonces a ir allá. Yo no tengo esa visión de las personas, yo tengo otra, yo estudié marketing y tengo clarísimo que las personas no son seres inhábiles, digamos, que toman decisiones de forma irracional. Ahora, si hay una persona que está haciendo publicidad de manera engañosa, eso ya está contemplado en la ley. Yo comparto además con ustedes que la lógica de publicitar simplemente el nombre de un medicamento que es bioequivalente no tiene ninguna lógica y probablemente a futuro de lo que eso tiene que terminarse. Pero quiero que tengamos presente que se insiste en una lógica anticuada de ver lo que es la publicidad. Que se lo imaginan solamente en televisión abierta, se lo imaginan allí cuando allí no es donde se informan las personas acerca del contenido, de los beneficios o de los perjuicios que tiene un medicamento. Entonces, si se prohíbe la publicidad por ley, se va a subentender que ninguna comunicación que esté abierta al público puede entonces realizarse. Ninguna. Ni siquiera la de la vitamina C, porque yo sí he visto publicidad de la vitamina C. Eso es un error muy grave, especialmente en las medicinas que son que no son con receta. Cosa muy distinta es que exista una regulación de qué es lo que se puede publicar.
a través de qué medios, por ejemplo, se puede publicar. Pero prohibir la publicidad, es decir, todo acto que entrega información de forma pública, ya sea comercial o no comercial, creo que es un gravísimo error. Entonces, el bien protegido que ustedes quieren al hacerlo, al eliminar la publicidad, queda más desprotegido al hacerlo. Si le interesa es la salud, el que haya menos información es mucho más perjudicial. Ese es el problema que se cae acá. Entonces, si quisieran decir, mire, no se puede transmitir en la televisión spots que tengan que ver con medicamentos, es súper distinto a decir que está prohibido hacer publicidad de medicamentos. ¿Se entiende la diferencia, no? Porque, por ejemplo, en el alcohol está prohibido realizar promoción en la televisión, pero no está prohibido que exista la promoción. Entonces, ¿y por qué? Porque hay una colisión entre los bienes protegidos. Entonces, cuidado con tragarnos el argumento de suponer que simplemente al que no haya publicidad, los precios necesariamente son más bajos y, en segundo lugar, necesariamente mejor salud. Porque no se sigue una cosa de la otra. O sea, uno tiene que probar esos argumentos, po. No basta con decirlos ni repetirlos como para que sean ciertos, sino que tiene que probarlos. Y en el resto del mundo lo que se hace es que se regula la publicidad. Explícitamente en la Unión Europea se le llama marketing, para que no tengamos diferencia de las palabras, si es promoción, si es publicidad, no, marketing, que incorpora todo esto. Incorpora la información específica a los médicos, incorpora eso y está regulada. Entonces, lo que creo que es más razonable es que sigamos regulando el tipo de publicidad que se entrega. Algunas de ellas serán a público especializado y otras serán a público abierto. Lo que no puede ocurrir es que nadie mienta en la información que le entrega público, pero que las personas desconozcan los efectos potenciales positivos y negativos, creo que es un profundo error. Sí, después la diputada Cariola, después la diputada Durán. Sí. Gracias, presidente. Exclusivamente para colocar en contexto la atribución que tiene el Ministerio de poder regular la publicidad, me gustaría si le pudiesen dar la palabra a la subdirectora subrogante del ISP, que es precisamente la encargada del Ministerio de regular todo el tema de publicidad de los medicamentos. Gracias. Muy bien. Por favor. ¿Su nombre? Buenas noches, mi nombre es Judith Mora y soy la directora subrogante del Instituto de Salud Pública. Solo reforzar el concepto que se ha dicho acá. Efectivamente, el Instituto de Salud Pública, que es la autoridad reguladora nacional de los medicamentos en el país, es la que está encargada de autorizar la publicidad. Y en eso, como decía el señor presidente, en relación a los medicamentos de venta directa. Y lo que se resguarda es que la publicidad sea consecuente, que no, digamos, no indique precios, que las indicaciones sean las específicas indicadas en el registro sanitario. O sea, para las indicaciones que está prescrito, registrado, es para lo que se debe, no debe haber interpretaciones ni desviaciones de lo que está en el registro. Se debe resguardar la publicidad engañosa y eso se sanciona en el caso de que haya publicidad que se detecte tanto en las fiscalizaciones como en denuncia. Se sanciona cuando se detecta no cumplimiento de esta instrucción. La palabra a la diputada Cariola, por favor. Muchas gracias, presidente. A ver, yo quisiera primero argumentar. ¿Alguien apretó el botón? ¿Me están censurando? Ahí sí. No. No, a ver, yo creo que efectivamente, y creo que no hay que dramatizar con esto, pero hay una mirada distinta respecto de los conceptos. De hecho, se está hablando de publicidad e información como si fueran lo mismo. Yo creo que no es lo mismo. O sea, y creo que en eso hay definiciones. Yo creo que es importante, por ejemplo, yo recurrí a la RAE. Si pueden, por favor. Sí, recurrí a la RAE para buscar algunas de las definiciones en materia de en relación al concepto de publicidad, y acá lo que dice es que es divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer posibles compradores, espectadores o usuarios. O sea, yo creo que con eso queda bastante claro cuál es... Sí, pero quiero terminar. A mí me parece, presidente, que efectivamente quienes estamos entendiendo la publicidad como
como el marketing, como lo que hemos visto incluso respecto a algunos medicamentos, que es poner una marca en un afiche donde no dice en ninguna parte para qué sirve el medicamento y cuáles son los posibles daños que este podría generar a la salud de las personas, para que seamos honestos. Si cuando hemos visto publicidad de algunos medicamentos en ninguna parte dice que el daño que le podría provocar o el efecto que tendría tal o cual medicamento, sino que más bien lo que se publicita es una marca. Y la indicación del diputado Celis busca precisamente restringir esa posibilidad. Yo quiero decir que esto de ninguna manera restringe el que se entregue información, como lo decía recién el diputado Verdesi. De hecho, es más, el artículo 100 bis del Código Sanitario establece que los medicamentos de venta directa deberán presentarse en envases que contengan en su exterior la indicación terapéutica necesaria para adoptar la decisión de compra y asegurar una adecuada administración en conformidad a lo que señala el reglamento. Yo entiendo lo que regula el ISP, pero me parece que aún así es sumamente insuficiente respecto de lo que nosotros estamos tratando de resguardar. O sea, no estamos hablando de un automóvil, no estamos hablando de cualquier artículo, de un computador o un celular, estamos hablando de medicamentos que son, más allá de lo inocuos que puedan parecer, incluso en algunos casos, todos sabemos que pueden generar daños a la salud cuando estos son tomados, prescritos de mala forma, cuando son tomados en exceso, en fin. Por lo tanto, presidente, yo creo que para no confundir los puntos, me parece importante establecer que además esta modificación se hace en el ámbito de la aplicación de un reglamento. O sea, también para que también lo pongamos en el contexto adecuado, en una serie de atribuciones que en el contexto de este reglamento se le entregan al Ministerio de Salud para poder generar una regulación. Entonces creo que también se está dramatizando con la indicación que se ha propuesto. Creo que es un resguardo frente al objetivo de no tratar a los medicamentos como si fueran cualquier otro producto del mercado que puede ser promocionado, publicitado como si fuera un automóvil de 0 kilómetros. Y porque por lo demás lo de la información que aquí se ha argumentado está resguardado en el artículo 100 bis del Código Sanitario y lo acabo de leer textualmente para que no quede ninguna duda de que sí queremos que haya información, pero no publicidad. Son cosas distintas. Están inscritos los diputados Durán, Verdesi, Andrés Celis, Marcelo Díaz, Víctor Torres y Claudia Mix hasta el momento. Diputado Durán, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad que en este punto concuerdo con el Ejecutivo al plantear que efectivamente esto tampoco va a quedar en tierra de nadie, que acá va a haber una publicidad discriminada, poco menos. Esto va a estar regulado a través de un reglamento y la publicidad en muchos casos no es mala. O sea, acá es como si fuera un mal la publicidad, como si fuera un demonio. Y acá la publicidad muchas veces sirve para informar, para dar a conocer nuevos medicamentos y sobre todo para tener informada a la comunidad, a la población. Acá el tema de quitar cualquier publicidad es poco menos, como decía el diputado Belolio, estigmatizar al consumidor, a la población, de que poco menos no existe discernimiento, no existe la capacidad de poder elegir los medicamentos, o de que acá con cualquier publicidad las personas se van a intoxicar. O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado con demonizar la publicidad, que muchas veces es necesaria, sobre todo para mantener informado al consumidor. Gracias, presidente. El diputado Verdesi, precisarles nuevamente que estamos aludiendo a la venta directa, porque la de receta ya está prohibida. Ojo, o sea, esta enmienda apunta a prohibir la publicidad de venta directa. Diputado Verdesi. Leyendo el texto no me queda claro cuál es la prohibición. Es solo que no se menciona en los reglamentos. Sí, está combinado, perdón, diputado Verdesi, porque estamos combinando los artículos 39, 40, 41 y 42 de varios parlamentarios, y todos aluden a lo mismo. No es solo la 21, ojo. Ah, sí. Okay. O sea, estamos ya, mirando el paquete de todas las enmiendas sobre publicidad. Bueno. 21, 39, 40, 41 y 42. Diputado Verdesi. Era aclarar, digamos, cómo eso se articulaba con lo otro y ahora me queda claro. Gracias. Diputado Andrés Celis tiene la palabra. A ver, por su intermedio, presidente, yo estuve leyendo la diferencia justamente entre la publicidad y la promoción.
Estamos hablando claramente de venta directa. Y sabe que yo estoy convencido que es mucho más pernicioso, yo no digo que esté en contra, el tema de la promoción. Yo fui el fin de semana a una farmacia y me dediqué a observar aquellos medicamentos de venta directa. Y por lo general todos tienen algún tipo de enganche. ¿Va? Lleve 2x1, qué sé yo, este está a mitad de precio. Entonces, el concepto de promover o promoción va para mí más ligado al tema de lo que la farmacia le ofrece o a la persona que está al otro lado del mesón en cuanto, mire, este está al 50%, mire, este si usted compra se lleva otro, etcétera. Y en el tema de la publicidad, yo no veo en qué puede bajar el precio, porque en definitiva la publicidad que yo me imagino, a la que alude mi colega Ricardo Celi, puede ser sal de fruta, por dar un ejemplo. Tapsin, que otro que se ve mucho, Tapsin noche, Tapsin día, vitamina C. Pero me parece inoficioso y mucho mejor hacerlo por un reglamento. ¿Sabe por qué? Porque al final la publicidad se hace por internet. Así de simple. Toda la publicidad hoy día, la mayoría de la gente lo ve por internet. ¿Ah? Exactamente, es digital. Entonces, yo creo que sacar esto es absolutamente inoficioso, no va a bajar el valor de los precios. Insisto, todo está regulado, la publicidad casi toda, está contemplada por vía internet. Y es aún, yo creo que es mucho más peligroso lo que sucede hoy día, que hay publicidad de remedios que no son de venta directa en páginas web como Mercado Libre, donde uno puede comprar hasta drogas perfectamente concertando un encuentro con una persona. Entonces, de verdad yo creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua. ¿Ah? Bueno, y lo denuncié, No, pero tuve la precaución de denunciarlo al fiscal Gómez. No, pero ustedes mismos vieron un reportaje que salió en Mega, donde hablaban de una droga, no me acuerdo el nombre, que le colocaban a un trago. Yo me metí a Mercado Libre, esa droga se vende libremente, y cualquiera puede comprarlo. Entonces, insisto, yo creo que la publicidad, que no haya de vitamina C o que no haya de sal de fruta, es inoficioso, no rebaja el precio del medicamento, que es lo que esperamos, y por otro lado, se podría a lo mejor regular a través justamente del instrumento que está establecido para aquello que es el reglamento. Eso, presidente. Bien. Gracias. Diputado Marcelo Díaz, por favor. Quiero decir que compartimos micrófonos, pero no medicamentos, no fármacos, y distrito. Mira, a ver, yo creo que hay que entender esta norma en concordancia con la 39 al menos, porque si solo suprimiéramos, o si solo aprobáramos esta indicación, no quedaría sistémico. Y yo creo que la pregunta es al revés de la que plantea el diputado Velorio, porque lo que habría que preguntarse es qué fin social satisfacería permitir la publicidad de este tipo de medicamentos. ¿En qué contribuiría socialmente? ¿Qué es lo que la ley genera como beneficio para el ciudadano de permitir la publicidad de este tipo de medicamentos? Y la verdad es que no se me ocurre ninguno, porque la información tiene que estar contenida en los prospectos están en el interior de las cajas, porque la prescripción tiene que generar un médico, uno no, salvo los medicamentos de libre compra, de libre adquisición, que más o menos uno sabe para lo que son, el resto no ocurre lo mismo. Sí tiene un efecto en los precios, porque el gasto en marketing se traspasa a precio, no sale del bolsillo de las utilidades del laboratorio, ni del fabricante, ni de la farmacia, va directamente a precio. Entonces yo hago la pregunta inversa que hizo el diputado Velorio por su intermedio, presidente. ¿Cuál es el bien jurídico protegido que tendría permitir la publicidad comercial? Porque de las tres acepciones de la RAE, el diputado Velorio emplazó a la diputada, la conminó a leer las dos primeras, ninguna de las dos primeras se ajusta. No, ninguna de las dos. Es cosa de leerla, ninguna se ajusta a este tipo de publicidad. Esta publicidad solo tiene símil con la definición número 3 que establece la RAE, que es precisamente la divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etcétera.
para atraer, comercial, de carácter comercial. Aquí la publicidad debe ser entendida en sentido comercial, porque no hay otra publicidad asociada a la venta de medicamentos que no sea la comercial, porque el resto es información que está regulado con el mismo rector, en la misma norma donde se propone suprimir el verbo, o sea, el concepto de publicidad. No es una cualidad o estado de lo público, tampoco es un conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o los hechos. La noticia de las cosas, no, esto no es una noticia, son sus cualidades. ¿Y qué cualidades? ¿Ah? Por favor, no. Sí, la noticia de las cosas o de los hechos. Los medicamentos no tienen hechos, tienen propiedades, tienen componentes. Y por tanto eso es lo que se propone. Probablemente también tienen fines terapéuticos, pero eso son prescripciones médicas. Nunca he visto yo un medicamento al que se le divulgue con otro fin que no sea, o se le publicite, lo uso divulgue porque es la tercera acepción de la RAE, con otro propósito, que no sea adquirir o acaparar una mayor cuota de mercado. Entonces, si se trata de un bien que tiene que ver con la protección de un bien superior que es la salud, no hay ninguna razón para pensar que la publicidad comercial va a colaborar en una correcta decisión de los usuarios, sino que por el contrario, va a favorecer la competencia entre laboratorios, entre productores de medicamentos, con la única lógica de mostrar atributos que lo harían más atractivo a ese público para comprarlo. Y ese yo entiendo que no es el propósito del concepto de publicidad que el diputado Lolio planteó, que era de información. Gracias, presidente. Bien, el Ejecutivo ha pedido la precisión. Sí, presidente. Mirando como abogado y siempre buscando el resquicio, aquí yo pediría, si se puede, mantener la facultad del MinSal de regular la publicidad, aunque se quiera aprobar lo otro, porque lo otro dice un tipo de publicidad, dice aquella que induzca el consumo de productos farmacéuticos. Entonces, no hay que hacer cosas que por interpretación administrativa, judicial, etcétera, digan, mire, este tipo de publicidad no está induciendo, por lo tanto es permitida, y como no tenemos ninguna regulación de dicha publicidad, podemos hacer lo que queramos. Entonces, por un tema de salvaguarda de buscar cómo se pueda generar publicidad, que se salte esta norma, dejar al MinSal la capacidad de regular lo residual. Estoy pensando en lo que hacíamos en las campañas cuando decían que no se podía colocar, no se podía inducir al voto y uno colocaba el nombre del candidato nomás y como no decía vote por, estaba permitido. Entonces uno dice, bueno, siempre pueden haber formas de que esa publicidad se salte esta prohibición. Entonces dejarlo residual igual, por si acaso, a la atribución del MinSal. Eso quizás podría ser un tema a tomar en cuenta. Sí, yo lo sé, lo veo complicado porque la enmienda del diputado Celis busca, entiendo yo, dejar por ley establecida la prohibición de publicidad de los medicamentos de venta directa, cosa que hoy está bajo la modalidad de reglamento del Ministerio de Salud. Entiendo que es de fuerza mayor lo que ha planteado, por lo menos, la propuesta del diputado Celis. Ejecutivo. Puede ser mucho más fácil. Hacer una precisión, lo que el diputado hace es quitarle la atribución al MinSal de regular. Lo que hace en la prohibición de publicidad, es decir, solo aquella publicidad que induzca el consumo. Por lo tanto, no es toda la publicidad. En la enmienda 40. Claro. Ya, veámoslo según la marcha de las siguientes intervenciones. Diputado Torres tiene la palabra. Y después diputada Mix, Cariolas, Celis, Ricardo, Belolio. Gracias, presidente. No, yo quiero... recuerdo que terminamos a las 8. Sí. A propósito de la discusión que se está teniendo respecto de la definición de publicidad y cuál es el efecto que tiene jurídico, porque más allá de la definición de la RAE, obviamente que en todas las acepciones que pudiera llegar a tener una palabra, hay definiciones también en otros cuerpos legales que me imagino tienen efecto respecto de estas materias. Y uno puede observar que en la ley del consumidor chileno hay una definición respecto de publicidad. En el artículo primero, numeral 4, la ley 19.496 señala que la publicidad es aquella comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. O sea, claramente en esta definición no tan solo cabe la mera información, sino que también el estímulo para que esta persona adquiera. Entonces, cuando nosotros hemos planteado eliminar la publicidad, tiene que ver precisamente con esta concepción, digamos, jurídica,
porque efectivamente cuando uno realiza publicidad se realiza un mayor gasto que en algún momento se va a traspasar al consumidor, y por la vía del estímulo o de la mayor compra, obviamente que también aumenta muchas veces los costos para los pacientes. El punto es, en definitiva, si estamos disponibles a que esto siga ocurriendo o no. Ahora, si es que el Ministerio quiere tener la potestad de regular la entrega de información, podrá cambiarse la palabra publicidad por entrega de información. De hecho, más abajo habla de promoción o información profesional, que no es lo mismo que lo que plantea el diputado Celis, que yo lo entiendo y comparto la aprehensión. Yo comparto con que no debiera ocurrir en el punto de venta o en la farmacia el estímulo de venta de otros medicamentos, por ejemplo, u ofertas 2x1. Yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, se refiere a la promoción o información profesional. Esto tiene que ver con la visita médica, que es por la vía en que los laboratorios inducen a los médicos, en definitiva, a recetar un medicamento u otro, y eso ya lo hemos discutido, digamos, arduamente. Entonces, si tiene que ver con la entrega de información es otra cosa. De hecho, la eliminación de la publicidad, por ejemplo, no implicaría o no afectaría los prospectos que vienen dentro de los envases donde se explican las reacciones adversas, las interacciones medicamentosas, los efectos de los mismos medicamentos. Cuando uno mira la televisión y ve hoy día la publicidad de medicamentos, porque hoy día existe publicidad en televisión, en ninguno de esos espacios publicitarios se habla ni de reacciones adversas, ni de contraindicaciones, no se habla de nada de información sanitaria. Por lo tanto, hoy día la publicidad se utiliza única y exclusivamente con fines comerciales y no con fines sanitarios. Entonces, si nuestro objetivo es, aparte de bajar los precios, es entregar una mejor información a los pacientes respecto de esto, no es la publicidad la que resuelve el tema, sino más bien estimula a la compra de los medicamentos sin necesariamente conocer en profundidad el efecto que tienen los mismos. Eso, presidente. Gracias, presidente. La verdad que es un artículo complejo al principio de entender. Yo estaba escuchando con atención todas las intervenciones. Al principio le iba a votar en contra, después a favor. Tenía como dudas respecto de lo que planteó el Ejecutivo. O sea, ¿quién lo regula? Me acaba de responder finalmente el diputado Torres. Creo que es importante que alguien lo regule, o que si lo vamos a prohibir, efectivamente alguien regule que está prohibido, que es lo que en definitiva nos convoca. O sea, me parece que este proyecto de fármaco nos ha puesto en una situación a todos que me parece muy interesante, de empezar a revisar desde la concepción de lo que significa un medicamento de aquí para adelante respecto de cómo ha funcionado hasta ahora el tratamiento de los medicamentos en este país. Por eso me parece muy interesante que podamos inclusive debatir cuestiones que quizás nadie había cuestionado hasta ahora, independiente que sea una atribución para regular del ISP, que obviamente desconozco el reglamento como hoy día está construido, cuáles son los límites que hasta ahora tenían respecto de regular la publicidad. Entonces, como me parece que lo último que dijo el diputado Torres es interesante en relación a que hay otra regulación, hay otro ente que regula en definitiva la publicidad. La indicación del diputado Celis tiene para mí mucho más sentido en ese camino, presidente. Tenía más bien dudas que propuestas, pero creo que efectivamente, si no conocemos en profundidad el reglamento, si es que hasta ahora la regulación no ha cumplido el objetivo que buscaba inicialmente a través del ISP, no tiene ningún sentido mantener el concepto de publicidad. Gracias. La diputada Cariola, segunda intervención. Sí, presidente, básicamente reforzar algo que, bueno, lo dijo el diputado Díaz, pero a mí me parece importante de reforzar en esa idea, porque uno de los objetivos que tiene este proyecto de ley es precisamente bajar los medicamentos, y hemos estado discutiendo los precios de los medicamentos, a eso me refiero, bajar los precios de los medicamentos. Y precisamente lo que hemos estado discutiendo, cuáles son las vías y los caminos para poder reforzar esa medida, no solamente por la vía del acceso, que es uno de los elementos que se ha planteado acá, sino que también buscando mecanismos de regulación en distintos ámbitos. Hemos propuesto bandas de precios, lo declaramos de interés nacional hace algunas semanas atrás, hemos ido tomando distintas medidas.
parte de esas medidas, y también en esto quiero volver a lo de fondo. El diputado Durán hacía una pregunta y decía, bueno, ¿por qué se sataniza la publicidad? No, no es que la satanicemos. Lo que pasa es que, y ahí es donde ponemos un criterio que tiene que ver con el resguardo sanitario, por un lado, en relación al uso de los medicamentos. Chile es un país que tiene una tremenda tasa de automedicación. Y eso es un elemento, es un dato real, ¿no? No es un elemento que no pasa por menospreciar la capacidad de las personas. O sea, yo creo que en eso no se equivoquen. O sea, de verdad, de ninguna manera. Yo por lo menos soy absolutamente consciente, y lo quiero decir con mucha claridad, de la capacidad que tiene nuestro pueblo, que tiene nuestra gente, de tomar decisiones, subestimarlos de ninguna manera. De hecho, creo que son otros quienes subestiman a los trabajadores en sus capacidades probablemente. Sin embargo, yo quisiera poner el elemento de que es un dato realidad, y por eso lo dije al principio. Somos un país que tiene alta tasa de automedicación, pero además, en la búsqueda que tenemos con este proyecto de bajar los medicamentos, si podemos tomar todas las opciones, ¿por qué no hacerlo? Y es evidente, lo que ha dicho el diputado Díaz es así. Yo creo que ahí el diputado Celis Andrés se equivoca profundamente al decir esto no va a bajar los precios de los medicamentos. Esto sí puede bajar los precios de los medicamentos, porque la carga de la publicidad, del marketing, que tiene un costo y que no es bajo, es un alto costo, no se la lleva la farmacéutica ni el laboratorio. La cargan al precio del medicamento. Por lo tanto, frente a eso, nosotros por lo menos también lo hemos planteado desde esa perspectiva, y es parte, para mí por lo menos, uno de los argumentos más fundamentales. Lo dijimos varias veces en la sesión anterior y yo lo quiero reforzar ahora para que la argumentación sea completa a propósito de lo que hemos planteado, más allá de cómo ordenarlo técnicamente, porque yo creo que eso ya está despejado y es una cuestión de estar de acuerdo o estar en desacuerdo. O sea, proteger el marketing de la farmacéutica o rebajar los precios y finalmente establecer con ello una medida que permita además tomar una medida sanitaria respecto de la automedicación. Muy bien. Diputado Ricardo Celis, tiene la palabra. Sí. Señor presidente, el artículo correspondiente, ¿cierto?, que estamos revisando, dice que el Ministerio de Salud va a regular varios hechos, varios puntos, producción, elaboración, fraccionamiento, etcétera. También dice que va a la trazabilidad, agrega la publicidad, la promoción o la información profesional de uso médico. Lo que los pacientes necesitan y lo que los médicos necesitamos es eso, es la información acerca de la trazabilidad y la promoción, no entendido como la promoción de marketing y 2x1, sino que la promoción entendida sanitariamente, lo que nosotros entendemos y hablamos de promoción, que es la promoción en salud. De eso estamos hablando, no de promover una promoción de supermercado. Yo me imagino conceptualmente esto, publicidad, y si se aprobara, por ejemplo, cosa que yo no voy a aprobar en su momento, la venta en góndola. Totalmente desregulado. O sea, ese mix, ¿cierto?, de la publicidad, esa mezcla, perdón, esa mezcla de la publicidad y la venta en góndola, justamente hace que los pacientes, o el bien que se quiere proteger, es a la pregunta del diputado Belolio, lo que se quiere proteger es la decisión sanitaria de las personas, la salud de las personas. Eso es. Si no es satanizar esto, sino que tiene que ver fundamentalmente con tomar una decisión respecto a que hay promoción, hay información, hay elementos de trazabilidad, están los elementos que permiten tomar decisiones serias, de verdad, que tienen que ver con un objetivo sanitario. ¿Ah? Eso es el punto. Están inscritos los diputados Belolio y Verdesi, y creo que estaríamos ahí cerrando aparentemente las intervenciones. Diputado Belolio. Gracias, presidente. Lo primero es que se me acaba de ir la diputada Cariola, pero yo quería pedirle que, bueno, igual cuando vuelva se lo voy a repetir, que en el marco de la discusión, si nosotros vamos a estar siempre tratando de ponernos en un estado de superioridad moral, de aquí estamos los que estamos con el pueblo y allá están los que están con la farmacéutica, entonces no hay ninguna opción de que vamos a llegar a ningún tipo de consenso. Porque lo contrario, entonces lo que yo tengo que empezar a decir y tuitear todo el rato es que los que están por eliminar la publicidad son los que subestiman a las personas porque las encuentran estúpidas y no saben tomar decisiones. Entonces, si esa es la lógica, bueno, avísenme y ya está, digo. Pero yo esperaría que en esta comisión tuviéramos un debate que fuera con una altura de miras completamente distinta, como habíamos tenido el propio debate sobre la publicidad.
Entonces yo quiero tratar de ir a los argumentos que se han planteado acá. Uno de los argumentos que se ha dicho es cómo se entiende la palabra promoción, y entonces se refiere a el derecho del consumidor, perdón, a la palabra publicidad. Pero si uno leyera cómo entiende la misma ley del consumidor la promoción, dice lo siguiente: prácticas comerciales cualquiera sea la forma que se utilicen en su difusión, consistente en el ofrecimiento al público. Por tanto, si nos queremos referir a la ley del consumidor, entonces también tendríamos que eliminar en este caso la promoción. Pero se acaba de decir acá que lo que se entiende por promoción, y entonces ahí uno tiene que ir a la RAE, es que lo que dice que es promoción es el conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o incrementar las ventas. Pero no es necesariamente aquello. Entonces, segundo, publicidad. Obviamente que la publicidad tiene que leerse también cuando se dice conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos, se está hablando necesariamente de los efectos que produce algo. Esos son los hechos desde lo jurídico. Por tanto, es obvio que publicitar también es decir qué es lo que sucede con consumir uno u otro medicamento. Yo entiendo y comparto que me dice, mire, nosotros queremos disminuir la automedicación. Decir que si hay publicidad y hay venta en góndola, está no regulado, este proyecto es para regularlo, pues. Precisamente ambas cosas. La publicidad y lo que se puede vender en góndolas, que por de pronto son solamente los medicamentos que no son susceptibles de prescripción, como decía el diputado Díaz, porque la prescripción, los medicamentos con prescripción, no se pueden publicitar. Sin embargo, la realidad lo que nos muestra es que las personas que se automedican lo hacen porque compran esos medicamentos en la feria, lo compran en internet y se informan de los beneficios y los problemas a través de internet. Entonces, tratemos de entenderlo en el amplio contexto. Una persona, cuando mañana pueda ir a comprar en una góndola, ¿cómo va a poder seleccionar un medicamento u otro dependiendo su dolencia? Una u otra vitamina, dependiendo cuál sea su interés. Uno u otro alimento que también están considerados dentro de los médicos. ¿Cómo va a poder escogerlo? La suposición que aquí se hace es la siguiente. Si es que no hace publicidad, todo el ahorro va a precio en disminución. Yo les tengo una muy mala noticia. Desde los orígenes de la economía existe una cosa que se llama la elasticidad precio. Dependiendo cuán inelástico sea el precio de algo, es si el costo del marketing va 100% o 0%. Los medicamentos que son más inelásticos, es decir, en donde aun cuando aumente el precio la persona lo consume en una alta proporción, son los que son con receta con prescripción. Y de ahí la importancia de la bioequivalencia, de los médicos sin marca y todas las cosas que nosotros hemos discutido acá. En los otros medicamentos va a haber igual una manera en la cual se van a diferenciar. Ya sea les guste o no, ya sea lo pongan en promoción o publicidad o no. Va a haber un mecanismo por el cual los usuarios tienen que poder escoger si es que prefieren uno o prefieren otro. No puedo más que compartir con ustedes que la lógica de la marca, que no tiene ninguna diferencia en su contenido con otro medicamento que es bioequivalente genérico, salvo la marca, si a esas las eliminamos, efectivamente ahí baja el precio. Porque su competencia de al lado produce una cosa que es completamente distinta. Entonces, tengamos cuidado con si el efecto que queremos producir es uno, creo que este es el camino equivocado. ¿Cuál es el bien jurídico que está protegido en la información? Bueno, precisamente porque hay uno que está en la ley del consumidor. Ahí hay uno, por ejemplo. ¿Cuál es el otro bien jurídico? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos está el derecho a la información también. O sea, sí, pero es que... No, la información, la publicidad es parte de la información. Porque aquí se han referido a la información que recibe el médico, que está muy bien. Pero la información que recibe el médico, ¿la recibe para qué? ¿Para recetar los medicamentos sin receta? No, pues. La recibe para aquellos medicamentos que son con prescripción, los cuales no se le hace publicidad al público general porque los tiene que recetar un profesional de la salud. Estamos hablando entonces de esos otros medicamentos en los cuales necesariamente tiene que haber mayor información para una mejor determinación por parte de las personas, a menos que los subestimemos, de por qué uno y por qué no otro.
por qué le conviene más este de allá o este de acá, en qué se diferencian o no. Y termino con lo siguiente. Se ha dicho que hoy día todos los medicamentos tienen que tener sus prospectos. Eso es estrictamente cierto. Pero se conoce del prospecto una vez que ya compraste el medicamento, pues. No antes. Y la decisión de compra tiene que ser antes. Y no una vez que ya la compraste, abriste la caja y viste cuál era el efecto, pues. Se ponía el ejemplo y decía, los medicamentos no son como los autos. Tienen toda razón, no son como los autos y tienen un interés general y público distinto. Tanto así que estamos nosotros legislando sobre los precios de medicamentos y no los precios de los automóviles. Pero cuando una persona compra un automóvil o compra una vivienda, que significa una parte muy importante de su patrimonio personal, lo mínimo y básico es que sea capaz de conocer absolutamente todos los detalles de ese auto o de esa vivienda. Antes de comprarlo y subirse y empezar a ver el manual, po. Entonces, saquemos esa parte y veamos algo que tiene más efecto porque tiene efecto en la salud de las personas. Eliminar información a través de la publicidad significa un perjuicio para la salud de las personas, así como también un perjuicio al acceso a la información, que es un bien protegido suficientemente fuerte como para no tener que entonces llegar al último ratio de lo jurídico, que es prohibir algo. Porque una cosa es que no esté regulado, esa es una alternativa, o sea que no haya ningún pronunciamiento de la ley. Otra es que se regule, luego que en la regulación se restrinja, pero la última de todas es prohibirla. Y aquí lo que se está diciendo es que lejos la mejor fórmula para solucionar los problemas es prohibirla. Y ese mismo argumento no se aplica cuando teníamos que hablar de otras cosas cuyos efectos también eran nocivos, como por ejemplo cuando hablamos sobre la marihuana. Y se decía como argumento que la prohibición era la peor fórmula en ese caso, pero en este caso se dice que la prohibición es la mejor fórmula. Yo la verdad es que no entiendo cuáles son los argumentos que de verdad se quieren esgrimir, porque a mí me da lo mismo lo que hagan o no la farmacia, me da lo mismo lo que hagan o no los laboratorios. Me importa el interés general y el interés de las personas. Y hacer que no haya más información es un perjuicio para ellos. Muy bien. Tiene la palabra el diputado Verdesi. Gracias, presidente. Diputado Torres, y ahí estaríamos terminando. Quiero hacer notar que en realidad yo creo que hay un problema en el orden de las indicaciones, porque si se aprobara la indicación del diputado Ricardo Celis y por algún motivo se rechazara la 39 y la 40, le quita atribuciones al Ministerio de Salud para regular la publicidad y quedaríamos peor que ahora. Es decir, más encima habría publicidad libre sin posibilidad de regularla. Por lo tanto, yo creo que es necesario ver la 39 y la 40, porque en ese caso se hace necesario suprimir la palabra publicidad, ya que sería redundante, ya que no habría posibilidad de ello. Hago notar esto porque el Ejecutivo dice, dejen la palabra publicidad porque si no, el Ministerio va a perder atribuciones de control sobre la publicidad. Y yo lo que veo es que hay un problema del orden, porque efectivamente si eventualmente se rechazara la indicación 39-40, quería, digamos, siendo innecesaria, ¿no es cierto?, la palabra publicidad en la número 21, en dirección número 21. La votaríamos en el orden inverso. Votaríamos primero la 39, 40, 41 y después la 21, para no incurrir en ese punto, diputado. Diputado Torres, por último. Sí, bueno, ya salvado el punto de lo que planteó el diputado Verdesi, solo quiero decir lo siguiente, lo que aquí se ha argumentado respecto del efecto que tendría eliminar la publicidad está absolutamente resguardado en el artículo 100 bis del Código Sanitario. Y que dice lo siguiente, los medicamentos de venta directa sobre los que estamos hablando en este momento deberán presentarse en envases que contengan en su exterior la indicación terapéutica necesaria para adoptar la decisión de compra y asegurar una adecuada administración en conformidad a lo que señale el reglamento. Por lo tanto, la eliminación de la publicidad en nada va a afectar la entrega de información al paciente para la mejor decisión, siendo que el artículo 100 bis no está tocado y se sostiene en el Código Sanitario. Eso ratifica más aún que el concepto de publicidad está más bien dirigido al estímulo de la compra y no a la información para la mejor decisión del paciente. ¿Ya? Yo creo que eso es fundamental para poder entender cuál es el efecto de la votación que vamos a llevar a cabo ahora. ¿Ya? Y yo creo que despeja con eso ampliamente las dudas de lo que aquí se ha planteado. La entrega de información queda intocable y por lo tanto los pacientes
podrán tomar la mejor decisión en este sentido. Muchas gracias. En votación, entonces, le sugiero que partamos por la enmienda. Sí, la diputada hizo que era un mansplaining. ¿Prorrogamos 10 minutos para terminar la votación de este punto? ¿Le parece? De acuerdo. Bien, partamos por la indicación, si les parece, y a los mocionantes también, podríamos colocar en un solo paquete, por decirlo así, la 3940, 41, 42, para que votemos. Silencio, por favor, atención. Las indicaciones 39, 40, 41, 42 como un primer bloque y luego la 21 en un segundo momento. El presidente, es que son súper distintas una entre otras. Bueno, vamos de una entonces. No, sorry, pero lo que pasa es que, por ejemplo, la 42 dice la publicidad de actividades destinadas a conocer un producto. Chuta. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, vamos por el orden entonces. El único que quería por definir es si van a votar la 39 o la 40 porque son iguales. O sea, si se vota, a ver, si se vota la 39, si se aprueba, se elimina la 40. No se vota. Si se rechaza, se vota la 40. Diputada Cariola. Presidente, yo había propuesto la semana pasada que la 39 y la 40 fueran votadas como una sola indicación para poder establecer, o sea, estableciendo una fusión, ya que son idénticas y mantener la autoría de los dos diputados que la presentaron. De hecho, creo que debiera ser un criterio. No se puede, la autoría no se puede, ¿no? Me dice O sea, la yo secretaria puedo, que la autoría se puede poner, pero no. ¿Cuál pongo yo en el texto? no. Claro, la primera que se vote. Son iguales. No, Sí, pero son iguales, pero al revés, digo, están distintamente redactadas. Sí, están redactadas distintas. Claro, entonces yo Bien. digo que, bueno, pero eso es un criterio muy relativo. Ustedes tienen que definir cuál es la que tiene mejor redacción. La del diputado Celis. Diputado Celis y se mantiene la autoría de la diputada Miral. Eso sí. Ya, perfecto. Eso sí. Entonces, ¿le parece que partamos votando la 40? Ya, en votación. Diputados Belolio, Cariola, A favor. Andrés Celis, Contra. Ricardo Celis, Vidal. ¿Vidal está o no? Pablo. A favor. Durán, En contra. Gaona, Trisotti, Mix, Olivera, Díaz, A favor. Verdesi, Castro. A favor. 7 a favor, 6 en contra, 0 abstenciones. Aprobada. Ya, Bien. entonces, espérese. Y se deduce que la 39, entonces. Aprobada. Son textos distintos. No, lo que pasa es que la 39 no se vota porque no se pueden votar las dos. Porque Sí, se optó por la 40. solamente voy a poner que el No se tema... vota. Ya. 41. No, después vamos a la 21. Ya. ¿Es la qué? 41. De la diputada Cariola. Plazas del inciso. ¿Coinciden o no? No, no se puede. Presidente, la 41 no se puede votar no se porque puede votar se porque es reemplazó ya incompatible. el inciso segundo. Es incompatible. Ya. 32 también. Es incompatible. ¿Sí? ¿También la 42? La 42 también se cae, ¿no? A ver, No. es que es para el inciso cuarto esta. Diputada Cariola. Para intercalar el inciso cuarto, ¿qué pasa si el Sí, tercero? presidente, ya está Sí. resguardado en el inciso segundo, así que la retiro. Ah, ya. La número 42. Y la 41 se cae. Ya, retirada. No, pues sí la está retirando. La retira. Pero por... Ya. Bien. Ya, entonces, Entonces, ahora- nos vemos a la 21. Por último, la 21. No tiene sentido. No necesita... No. ¿Perdón? Más fuerte. Belolio, que yo creo que habría que suprimir la expresión promoción, si él tiene razón en eso, hay que suprimir promoción y publicidad. Pero No estoy hablando en serio. Sí, promoción tiene un significado también de orden comercial, si no va a tener una rendija por la que se va a filtrar. En eso tiene razón, diputado. ¿Qué pasa? ¿Ah?
Bueno, pero... Diputado Celis, no sé. Entonces pónganle el apellido. Votemos. Pero aquí se entiende en sentido común, ¿o no? ¿Votamos? Votamos nomás ya. ¿La 21? ¿Cuál? Votamos la 21. En votación. Es que es absurdo, ojo, pero es absurdo. Es absurdo, salvo que digamos, de verdad, mira, yo hablo no desde el conocimiento médico, sino el conocimiento jurídico, pero tiene razón el diputado Velorio, no podemos pensar que la publicidad tiene el concepto de publicidad recogido en esta norma tiene una acepción comercial y promoción tiene una comisión técnico-médica, o la una o la otra, pero porque si no, se puede entender que esta promoción es las dos. Sí. Lo que pasa, así como se votó primero la eliminación de la publicidad, habría que ver cómo queda el cuerpo legal respecto de la promoción más adelante, porque está regulado hoy día la visita médica, etcétera, etcétera. Entonces, si quitamos la atribución al Ejecutivo sin haber definido lo otro, nos va a generar el mismo problema. Entonces, hoy día no se podría definir. Yo estoy por la eliminación de la promoción, que aquí se refiere en el Código Sanitario a la visita médica. ¿Ya? De hecho, dice promoción o información profesional. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? No tengo problema con el fondo, pero para avanzar en la desregulación o quitar esta atribución al Ejecutivo, tendríamos que tener antes definido, digamos, qué va a pasar con la visita médica. Bien. En votación. Ya, la 21. Diputados Belolio, Cariola, Silencio, Andrés por favor. Celis, Contra. Ricardo Celis, Vidal, A favor. Perdón. Contra, ¿no? A favor, a favor. La anterior. Vidal entonces dice a favor. Durán, En contra. Gaona, Contra. Trisotti, Mix, Olivera, Díaz, Verdesi, Castro. Favor. Ya, 7 a favor, 6 en contra, 0 abstenciones. Aprobada. Bien, y por haberse cumplido el propósito, se levanta la sesión.